El profesor Kate Barr había visto muchas cosas en sus 200 años de enseñanza de xenobiología en la Academia Militar Galáctica. Había presenciado la caída de la hegemonía, el surgimiento de la coalición y la nerviosa integración de docenas de especies en lo que, entre risas, llamaban espacio civilizado. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para el estudiante de intercambio humano sentado en la tercera fila. Maya Torres parecía bastante inofensiva, pequeña para los estándares galácticos, apenas le llegaba al hombro a un Borak típico, con ese peculiar pelaje que solo le crecía en el cuero cabelludo y del que los humanos parecían estar tan orgullosos. Se sentó en silencio, tomando notas en su rudimentario dispositivo electrónico, levantando ocasionalmente la vista con esos inquietantes ojos frontales que delataban a su especie como depredadores. El auditorio bullía con la habitual mezcla de especies. Altares altas y gráciles, con su piel cristalina que captaba la luz de forma hermosa. Ingenieros bóricos robustos cuya piel rocosa podía desviar el fuego de armas pequeñas. Incluso algunos Elani, con sus tentáculos retorciéndose mientras procesaban información a través de receptores químicos. Todos ellos estaban pendientes de cada palabra de Ket mientras detallaba las capacidades militares de los diversos miembros de la coalición. Ahora, la voz de Kate Barr resonaba a través de sus cavidades vocales, creando los tonos armónicos que caracterizaban el habla formal de Borak. Recurrimos a los índices de efectividad en combate. La Guardia Altariana mantiene una impresionante proporción de bajas de 12-1 en combate atmosférico. Sus armas energéticas son sencillamente magníficas. Algunos altarianos suspiraron visiblemente ante los elogios. Kate Barr continuó, gesticulando con los antebrazos hacia las pantallas holográficas que mostraban estadísticas de batalla. La infantería pesada Borak logra una proporción de 8-1 en combates terrestres. Resulta bastante notable considerando su enfoque directo de la guerra. Varios estudiantes de Borak gruñeron en señal de aprobación, y sus rasgos toscos se curvaron en lo que podrían haber sido sonrisas. Los marines espaciales Elani logran una impresionante proporción de 15-1 en acciones de abordaje de nave a nave. Su capacidad para luchar en múltiples orientaciones gravitacionales les otorga ventajas considerables. Maya Torres levantó la mano. Kate Barr hizo una pausa. En todos sus años de docencia, los estudiantes de intercambio rara vez participaron en debates sobre estadísticas militares. Por lo general, se sentaban en silencio, asimilaban la información y se marchaban. Pero había algo en la postura de la humana, algo en la forma en que sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba, que hizo que sus mandíbulas se contrajeran nerviosamente. Sí, señorita Torres. ¿Cuál es la tasa de bajas por cada marine de la Tierra? La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. El aula magna, que hasta entonces había estado llena del agradable murmullo de los estudiantes tomando apuntes y algún que otro comentario susurrado, quedó en silencio, completamente en absoluto silencio. Kate Barr sintió que sus 3 corazones daban un vuelco. Llevaba temiendo este momento desde que comenzó el programa de intercambio humano. La Tierra era nueva para la coalición, apenas habían transcurrido 50 años desde el primer contacto, y sus estadísticas militares eran clasificadas. Altamente clasificado, del tipo que ponía nerviosos incluso a altos funcionarios de la coalición. Bueno, Kate Barr comenzó sus armónicos vocales delatando su incomodidad. Los datos militares humanos aún se están integrando en nuestras bases de datos. La sonrisa de Maya se ensanchó ligeramente. Oh, eso no era una buena señal. Kate Barr había estudiado extensamente las expresiones faciales humanas después de la llegada de los primeros estudiantes de intercambio. Y esa sonrisa en particular sugería que aquel humano sabía algo que no quería que ella supiera. Es decir, Maya continuó hablando con ese tono engañosamente informal que los humanos usan cuando están a punto de soltar una bomba en una conversación. Simplemente tengo curiosidad por saber cómo nos comparamos con los demás, ya sabes, a efectos académicos. Un estudiante Selani cercano al frente levantó un tentáculo. Sin duda, los marines humanos no pueden ser más efectivos que las fuerzas de la coalición ya establecidas. Los humanos apenas han salido de su fase previa a los vuelos espaciales. Maya se giró para mirar a los Selani, y Kate Barr notó algo que le puso la piel de gallina. Las pupilas de la mujer se dilataron ligeramente y su respiración cambió. Señales sutiles, pero que había aprendido a reconocer.
El ser humano estaba experimentando lo que sus psicólogos llamaban anticipación. ¿Tú lo crees? Maya preguntó a Celani. Es interesante. Una estudiante altariana, cuyos rasgos cristalinos captaban la luz al moverse, añadió su voz a la discusión. Nuestros historiadores militares estiman que las fuerzas terrestres humanas lograrían quizás una proporción de 3 o 4 a 1 contra una oposición estándar. Aceptable para una nueva especie, pero difícilmente excepcional. 3 o 4 a 1, repitió Maya lentamente como si probara las palabras contra la oposición estándar. Sí, continuó Altarion, mostrándose cada vez más entusiasmada con el tema. Los humanos carecen de las ventajas naturales de las especies más evolucionadas. Sin resistencia a la energía, sin armadura natural, sin capacidades sensoriales mejoradas. Su tecnología es adecuada, pero no excepcional. Maya asintió pensativa. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. No poseemos armadura natural ni resistencia a la energía. En realidad somos bastante blanditos. Varios estudiantes se rieron de la aparente autocrítica del individuo. Kate Barr, sin embargo, comenzaba a sudar por las patas. Tenía un presentimiento terrible sobre hacia dónde se dirigía esta conversación. Pero aquí está la cuestión, continuó Maya, adoptando un tono conversacional que de alguna manera hizo que la habitación pareciera más pequeña. Tenemos una ventaja natural que la mayoría de las especies parecen pasar por alto. ¿Y qué podría ser eso? Preguntó un estudiante de Boric, cuyos rasgos toscos expresaban un educado escepticismo. La sonrisa de Ma se convirtió en algo mucho más depredador. Estamos completamente locos. El silencio que siguió fue distinto. No era el respetuoso silencio de los estudiantes escuchando una clase. Era el silencio sepulcral de los animales que se dan cuenta de que comparten espacio con algo peligroso. Maya continuó, aparentemente ajena a la repentina tensión en el ambiente. Tomemos como ejemplo la batalla de la estación Kepler. Todos la estudiaron en Historia Militar en 2010, ¿verdad? La clase asintió. La batalla de la estación Kepler era lectura obligatoria, un ejemplo clásico de cómo la tecnología y el posicionamiento superiores podían compensar las desventajas numéricas. Recuérdenme, dijo Maya, con esa sonrisa cada vez más incómoda. ¿Cuántas tropas de asalto Dracari atacaron la estación? Una estudiante altariana consultó sus apuntes. Aproximadamente 12,000, con apoyo de plataformas de bombardeo orbital. Correcto. ¿Y cuántos defensores había? Los registros indican aproximadamente 800 efectivos de la coalición. Incluyendo el destacamento de marines terrestres, añadió Mia con tono servicial. Sí, una pequeña unidad humana, quizás 50 individuos. Mia asintió. 50 marines. Un pelotón, para ser exactos. Un despliegue bastante estándar. Hizo una pausa, mirando a su alrededor con esos ojos depredadores. Ahora bien, ¿alguien puede decirme qué pasó con esos 12,000 Dracari? La clase volvió a guardar silencio. Kate Barr se dio cuenta de que le temblaban ligeramente las manos. Sabía lo que había ocurrido en la estación Kepler. Todos los instructores militares de la coalición lo sabían. Simplemente no hablaban de ello. ¿Ningún voluntario? Preguntó Maya. De acuerdo, se los diré. Murieron. Todos. Cada soldado Dracari que pisó esa estación murió. Eso es imposible, murmuró un estudiante Silani. De 12,000 a 800. Las matemáticas no cuadran, dijo Maya. Oh, sí que cuadran, respondió Mia alegremente. ¿Ves? Lo estás enfocando mal. No eran 12,000 contra 800. Durante la mayor parte de la batalla, fueron 12,000 contra 50. Los rasgos cristalinos de la estudiante altariana palidecieron. ¿Qué había pasado con las demás fuerzas de la coalición? Estaban evacuando civiles, explicó Maya. Protocolo estándar cuando no se puede defender una posición. Primero evacuar a los no combatientes. Retirarse a las posiciones preparadas. Pedir refuerzos. Hizo una pausa, y su sonrisa se tornó casi nostálgica. Solo que los marines no recibieron el memorándum sobre la retirada. El profesor Kate Barr finalmente encontró su voz.
Señorita Torres, quizá deberíamos pasar a otros temas. Oh, pero estamos llegando a lo mejor, protestó Mia. Verán, los Dracari tenían un plan brillante. Abrumar a los defensores con superioridad numérica, tomar la estación rápidamente, usarla como base de operaciones para su próxima ofensiva. Estrategia de manual. Se reclinó en su silla, con una aparente tranquilidad para alguien que hablaba de una masacre. Lo que no habían previsto era que los marines no suelen recurrir a tácticas de superioridad numérica. Es algo que va en contra de nuestra religión. ¿Tu religión?, preguntó un estudiante de Boro confundido. Es una forma de hablar, aclaró Ma, aunque algunos se lo toman muy en serio. En fin, cuando los Drahari atacaron la estación, esperaban que los defensores se replegaran a las posiciones defensivas centrales, establecieran líneas de fuego cruzado y, tal vez, resistieran unas horas hasta que llegaran refuerzos. Su sonrisa se ensanchó. En cambio, los marines se lanzaron a la caza. La temperatura en la sala pareció descender varios grados. Incluso los sistemas ambientales parecían contener la respiración. Ing. La palabra salió como un susurro desde el fondo de la sala. Ah, sí, dijo Maya, con un tono que denotaba una anécdota particularmente divertida. Resulta que... afuera, cuando metes a 50 humanos altamente entrenados, fuertemente armados y un poco desequilibrados en un entorno con muchos objetivos y les dices que el enemigo quiere dañar a civiles, suceden cosas interesantes. Sacó su tableta y empezó a leer como si recitara una lista de la compra. El informe posterior a la acción resulta una lectura fascinante. El equipo de asalto Drahari comenzó a desaparecer, no a morir en tiroteos, ojo, sino a desaparecer, a desvanecerse de sus formaciones sin dejar rastro. Las mandíbulas de Keitbar ahora chasqueaban involuntariamente, una señal de extrema angustia entre su especie. Debería parar con esto. Debería cambiar de tema, dar por terminada la clase, cualquier cosa para evitar hacia dónde se dirigía la situación. Pero no pudo porque, a pesar de su creciente horror, estaba fascinado. Todos lo eran. Los comandantes Dracari pensaron al principio que se trataba de un fallo técnico. Mia continuó, fallo en el equipo de detección. Quizás sean fallos de los sensores. Pero entonces empezaron a encontrar los cuerpos. Levantó la vista de su tableta, escudriñando los rostros silenciosos a su alrededor. Bueno, restos de cuerpos, al menos. Los marines se habían puesto creativos. ¿Creativos en qué sentido?, preguntó un estudiante Selani, quien inmediatamente pareció arrepentirse de haber preguntado. La sonrisa de Mia se tornó salvaje. ¿Habéis oído hablar de la guerra psicológica? Los marines dejaron los restos donde la siguiente patrulla Dracari los encontraría. Junto con pequeños regalos, trampas, artefactos explosivos improvisados, minas Claymore activadas por movimiento hechas con material de mantenimiento. Un marine particularmente ingenioso había preparado el casco de un Drahari muerto para que explotara cuando alguien intentara quitárselo. Hizo una pausa dramática, disfrutando claramente de las expresiones de horror a su alrededor. Los Dracaris dejaron de avanzar. 12.000 soldados se detuvieron en seco ante 50 marines que se suponía que se estaban retirando. La voz de una estudiante altariana se quebró ligeramente al preguntar, pero seguro que los Drahari se reagruparon. Una fuerza abrumadora. Oh, ellos... lo intentaron, le aseguró Maya. Solicitaron ataques orbitales contra supuestas posiciones de los marines. El problema era que los marines no estaban en posiciones fijas. Se movían constantemente. Verán, los humanos tenemos esta curiosa peculiaridad. Podemos funcionar con muy poco sueño, sobrevivir con raciones mínimas y seguir luchando mucho después de que la mayoría de las especies se hubieran extinguido. Revisó sus datos de nuevo. El bombardeo Drahari duró 6 horas. Cuando cesó, enviaron equipos de reconocimiento para evaluar los daños. ¿Adivinen qué pasó con esos equipos? Nadie respondió. Nadie quiso saberlo. También desaparecieron. Los marines habían usado el bombardeo como cobertura para reposicionarse. Cuando llegaron los equipos de reconocimiento, se toparon con lo que el informe posterior a la acción describe como un campo de batalla cuidadosamente orquestado.
Maya se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro mientras hablaba. Kate Barr notó que varios estudiantes se apartaban inconscientemente de ella al moverse. Aquí es donde se pone realmente interesante, dijo. Los marines se habían dividido en 2 equipos de 2 hombres. Sistema de compañeros, como lo llamamos. 12 equipos distribuidos por toda la estación. Cada equipo equipado con suficiente potencia de fuego para derribar una manzana entera. Dejó de caminar de un lado a otro y se giró hacia la clase. Los Drahari nunca sabían que les había golpeado. En un instante avanzaban por un pasillo, al siguiente la mitad de su escuadrón había desaparecido. Los humanos son muy buenos haciendo que las cosas exploten justo en el momento preciso. Pero las cifras, protestó un estudiante de Boro. Aunque cada marine matara a docenas de enemigos, las matemáticas no cuadran. La risa de Maya fue de genuino deleite. Oh, criatura dulce y lógica. Sigues pensando como un ser civilizado. Los marines no solo mataban Drahari. Los quebraban. Los quebraban psicológicamente. Verán, la mayoría de las especies luchan en formaciones organizadas. Avanzan juntas, se retiran juntas, se apoyan mutuamente. Es muy sensato y práctico. Reanudó su caminar. Su movimiento era de algún modo depredador a pesar de su pequeño tamaño. Los humanos luchan como una manada de animales rabiosos que, por casualidad, estudian ingeniería. No nos importan las formaciones ni la doctrina táctica. Nos importa que el enemigo esté demasiado asustado para luchar. Kate Barr se dio cuenta de que se aferraba a su pupitre con tanta fuerza que se le había quedado una garra en la cara. Marcas. Señorita Torres, realmente creo que para la 4ª hora, continuó Mia, ignorándolo por completo. Los Dracari ya no avanzaban. Estaban apiñados en posiciones defensivas, disparando a las sombras. Cualquier sonido los sobresaltaba. Cualquier movimiento los sumía en el pánico. Abrió otro archivo en su tableta. El registro personal del general al mando, recuperado tras la batalla, resultaba una lectura interesante. Cita: los humanos no son soldados. Son demonios con armadura. Aparecen de la nada, matan sin piedad y se desvanecen como el humo. Mis tropas tienen miedo de moverse. Algunos se niegan a obedecer las órdenes. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los sistemas ambientales parecían haber dejado de funcionar. Fue entonces cuando los marines hicieron su último movimiento, dijo Ma, bajando la voz hasta casi un susurro. Habían pasado horas estudiando las tácticas Drahari, aprendiendo sus patrones de movimiento, identificando su estructura de mando. Miró a su alrededor, encontrándose con cada mirada horrorizada. Entonces hicieron algo que ninguna especie civilizada consideraría jamás. Fueron tras los oficiales, realizaron asesinatos selectivos durante el combate, y luego, eso es efectivo, concluyó Maya. Muy efectivo. En 2 horas, toda la estructura de mando Drahari había desaparecido. No capturados, no heridos, desaparecidos. Se sentó de nuevo, aparentemente satisfecha con el efecto que estaba teniendo su relato. Sin liderazgo, 12.000 soldados Drahari se convirtieron en 12.000 individuos aterrorizados. Empezaron a rendirse. No a las fuerzas de la coalición, sino a los 50 marines que los habían estado buscando. El profesor Kate Barr recuperó la voz, aunque apenas salió como un graznido. La matanza proporción. Maya consultó su tableta por última vez. Veamos. 50 marines, 12.000 bajas enemigas, con aproximadamente 8.000 bajas confirmadas directamente atribuibles a la acción de los marines. Levantó la vista, con esa sonrisa depredadora de nuevo en todo su esplendor. Eso da aproximadamente 160 a 1. La cifra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte, 160 a 1. Los saltarianos lograron 12-1. Los Borak, 8-1. Los Selani, con todas sus ventajas, alcanzaron 15-1. Los humanos, 160-1. Claro, añadió Maya con indiferencia. Eso fue solo un enfrentamiento. Los marines han estado perfeccionando sus técnicas desde entonces. Empezó a recoger sus cosas, preparándose, al parecer, para ir a su siguiente clase. Hoy en día, el promedio es bastante más alto. Al llegar a la puerta, se giró para dirigirse por última vez a la atónita clase. Ah, y por si sirve de algo, ese fue solo un pelotón que tuvo un mal día. La Tierra tiene unos 2 millones de marines.
La puerta se cerró tras ella con un suave siseo, dejando a 43 estudiantes y un profesor en absoluto silencio. Reflexionaban sobre lo que significaba compartir una galaxia con una especie que consideraba una proporción de 160 a 1 un punto de partida para mejorar. El profesor Ketvar bajó la mirada a sus apuntes y los cerró lentamente. De alguna manera, discutir las capacidades militares de otras especies parecía ahora bastante inútil. Pasaron 3 días antes de que el profesor Ketvar se animara a regresar a su clase de estrategia militar avanzada. 3 días de noches en vela revisando informes clasificados a los que probablemente no debería haber accedido y cuestionando cada suposición que había hecho sobre la guerra en la galaxia. El aula se sentía diferente ahora. La noticia se había extendido, como siempre sucede en las instituciones académicas. Estudiantes de otras clases se habían enterado de la revelación casual de la alcaldesa, y la sala estaba abarrotada. Incluso los profesores se mantenían cerca del fondo, tratando de pasar desapercibidos. Maya estaba sentada en el mismo asiento, en el centro de la tercera fila, con la misma apariencia inofensiva de siempre. Pero ahora Ketvar podía ver lo que se le había escapado antes, la forma en que se movía con una perfecta economía de movimientos. Como las miradas seguían constantemente los movimientos por la sala. El leve bulto bajo su brazo izquierdo sugería que llevaba algo que los escáneres de seguridad de la academia habían pasado por alto. O quizá no. Quizás simplemente habían decidido no preguntar. Hoy, anunció Ketvar con una voz armoniosa que no delataba su turbulencia interior. Examinaremos las estrategias defensivas empleadas por las fuerzas de la coalición contra fuerzas superiores en número. Una oleada de expectación recorrió el auditorio abarrotado. Todos sabían por qué estaban allí. Maya levantó la mano. Antes de empezar, dijo con esa misma sonrisa engañosamente dulce, me preguntaba si alguien tenía alguna pregunta sobre nuestra última discusión. El silencio fue inmediato y total. 47 estudiantes y una docena de profesores contuvieron la respiración. Un valiente altariano de la primera fila finalmente habló. El incidente de la estación Kepler, señorita Torres, fue típico de los enfrentamientos militares humanos. Mia ladeó la cabeza pensativa. ¿Qué significa típico? Es decir, era representativo del desempeño humano estándar. ¿En combate? Ah, ¿quieres saber si eso es lo mejor que podemos hacer? Preguntó Maya riendo. Era musical y aterrador. ¡Qué adorable! Se puso de pie y se dirigió al frente de la clase con el permiso, a regañadientes, del profesor Ket. La estación Kepler se consideraba una operación bastante rutinaria. Un simple ejercicio de entrenamiento, en realidad. El rostro rocoso de un estudiante Boric se contrajo en señal de confusión. Ejercicio de entrenamiento. 12.000 enemigos muertos. Bueno, sí. Quiero decir, no era como si se enfrentaran a una oposición real. La sala pareció retroceder colectivamente. Si 12.000 Dracari no eran una oposición real, ¿qué consideraban los humanos un desafío? Maya sacó su tableta y la conectó al sistema de visualización holográfica del aula. Déjenme mostrarles lo que sucede cuando los marines se ponen creativos. La pantalla se iluminó con datos tácticos de una batalla que hacía que la estación Kepler pareciera una escaramuza menor. Este es el asedio de la fortaleza Prime. Quizás hayan oído hablar de ella. Todos los estudiantes militares de la galaxia habían oído hablar de la fortaleza Prime. Se la consideraba la posición defensiva más inexpugnable jamás construida. Construida dentro de un asteroide, rodeada de generadores de escudos superpuestos y defensa automatizada. Plataformas, guarnecidas por 50.000 de las mejores tropas de la hegemonía. La coalición pasó 3 años intentando tomar este lugar, continuó Maya con tono conversacional. Perdieron 8 flotas, aproximadamente 2 millones de soldados, y aún así no lograron hacerle mella a las defensas. Cambió a la siguiente pantalla, así que llamaron a los marines. El profesor Ketvar sintió que se le paraban los 3 corazones. Sabía dónde iba esto y no quería oírlo. ¿Cuántos marines? Susurró un estudiante de IA. 12, respondió Maya alegremente. La palabra resonó en el silencio atónito como un disparo. 12, no 12.000. No 1.200. 12 marines individuales contra la posición más fortificada del espacio conocido. Eso es imposible, susurró un miembro del profesorado de la Iglesia Altaria.
La probabilidad matemática de éxito es exactamente cero, coincidió Maya. Si piensas de forma convencional, pero los marines no suelen pensar de forma convencional. Interfiere con el proceso creativo. Sacó un esquema de la fortaleza Prime, con sus sistemas defensivos resaltados en un ominoso rojo. La coalición había estado intentando romper los escudos utilizando tácticas de flota convencionales. Grandes barcos, cañones más grandes. Ojalá que al final algo salga a la luz. La pantalla cambió para mostrar vectores de ataque que habían fracasado estrepitosamente. Los marines echaron un vistazo a esto y dijeron, ¿para qué intentamos atravesar los escudos y podemos simplemente desactivarlos? ¿Apagarlos? Un ingeniero de Borak se inclinó hacia adelante, su interés profesional superando su miedo. Los generadores de escudos se encontraban dentro de la fortaleza, fuertemente defendidos. Imposible de alcanzar. La sonrisa de Maya se volvió absolutamente depredadora. Solo si intentas contactarlos desde fuera. Destacó una sección de la estructura de la fortaleza. Verán, los marines se percataron de algo que todos los demás habían pasado por alto. Fortress Prime fue construida dentro de un asteroide. Y los asteroides, bueno, no son rocas sólida en su totalidad. La pantalla hizo zoom, mostrando una compleja red de cuevas y fisuras naturales que recorrían el núcleo del asteroide. Los estudios mineros de hace 2 siglos mostraron extensos sistemas de cuevas. Todos asumieron que habían sido selladas durante la construcción. ¿No estaban selladas?, preguntó un estudiante. Oh, estaban selladas, confirmó Mia. Con barreras militares estándar, del tipo diseñado para impedir el paso de ejércitos con armas convencionales. Hizo una pausa para crear expectación, disfrutando claramente de la creciente tensión. No del tipo diseñado para mantener alejados a 12 humanos con entrenamiento en demolición y graves problemas de control de la ira. La pantalla mostraba una nueva capa táctica que registraba el movimiento a través de los sistemas de cuevas. 12 pequeños puntos se mueven como fantasmas a través del corazón del asteroide. Los marines pasaron 6 semanas cartografiando cada túnel, cada cámara, cada punto débil estructural. Aprendieron a conocer la fortaleza mejor que quienes la construyeron. Un miembro del profesorado de Celan interrumpió. Sin duda, los defensores detectaron su presencia. Sensores, patrullas. Eso parece, asintió Maya. Pero aquí está la cuestión con los humanos. Somos realmente muy buenos para no ser detectados cuando no queremos. Es un instinto de supervivencia de cuando esquivábamos cosas con dientes más grandes que nosotros. La pantalla mostraba que los registros de los sensores de la fortaleza correspondientes a ese periodo estaban vacíos. Nada más que radiación de fondo y algún que otro dron de mantenimiento. Durante 6 semanas, 50.000 soldados de la hegemonía vivieron y trabajaron justo encima de 12 marines que planeaban su muerte con detalles espeluznantes, sin que ellos lo supieran jamás. El profesor Kate Barr se dio cuenta de que estaba agarrando su escritorio con tanta fuerza que podría agrietar el metal. ¿Qué sucedió después? La sonrisa de Maya se convirtió en algo propio de las pesadillas. Los marines hicieron lo que mejor saben hacer. Improvisaron. La pantalla táctica se puso en marcha de repente. 12 pequeños puntos se mueven simultáneamente hacia diferentes objetivos a lo largo de la fortaleza. Lo golpearon todo a la vez. Generadores de energía, emisores de protección, matrices de comunicación, sistemas de soporte vital. 12 ataques coordinados ejecutados con precisión milimétrica. Abrió unos informes de daños que se desplazaban interminablemente por la pantalla. La fortaleza quedó a oscuras exactamente a los 4 minutos y 37 segundos. Sin energía, sin escudos, sin comunicaciones, sin soporte vital. Pero la guarnición protestó por un altar. 50.000 soldados entrenados quedaron repentinamente atrapados en una caja metálica completamente oscura con 12 humanos extremadamente motivados que sabían exactamente dónde estaba todo. El silencio que siguió fue del tipo que suele reservarse para los funerales. Maya continuó, adoptando un tono de voz similar al de alguien que habla del tiempo. Los marines habían dedicado esas 6 semanas a hacer mucho más que simplemente cartografiar. Habían estado presentando cargos. Muchísimos cargos. Cargos explosivos. Como ves,
La fortaleza fue diseñada para resistir bombardeos externos. Explosiones internas. Bueno, ese es un problema de ingeniería completamente diferente. La pantalla mostraba evaluaciones de daños estructurales. Las zonas rojas se extendieron por la fortaleza como una enfermedad, indicando fallos críticos en los soportes estructurales. Los marines derribaron secciones enteras de la fortaleza. Las puertas blindadas selladas se convirtieron en puertas de tumbas. Las posiciones defensivas fuertemente blindadas se convirtieron en trampas mortales. La voz de un estudiante de Boro era apenas audible. ¿Cuántas víctimas mortales? Maya consultó su tableta con la naturalidad de quien revisa la lista de la compra. Pérdidas totales de hegemonía. 49.863 muertos confirmados. 137 hechos prisioneros. Alzó la vista y se encontró con las escaleras, horrorizadas, que rodeaban la habitación. 0 bajas marinas. La cifra impactó a la multitud reunida como un golpe físico. 0. 12 marines habían eliminado la fortaleza más poderosa de la galaxia sin perder un solo soldado. Por supuesto, añadió Maya en tono coloquial. Eso fue antes de que se pusieran realmente creativos. Antes de que nadie pudiera preguntar qué quería decir con eso, abrió otro archivo. Esto es de la batalla de la nebulosa del Maelstrom. Las fuerzas de la coalición estaban atrapadas tras las líneas enemigas, completamente rodeadas y superadas en número en una proporción aproximada de 1000-1. La pantalla mostraba una pesadilla táctica. Las naves de la coalición, superadas en número sin remedio, quedaron atrapadas en una nebulosa que interfería con las comunicaciones de largo alcance y los saltos hiperespaciales. El enemigo los tenía helados. Sin vías de escape, sin refuerzos en camino, sin esperanza de supervivencia. La doctrina militar estándar exigía negociaciones de rendición. La sonrisa de Mer se tornó genuinamente cariñosa. En cambio, los comandantes de la coalición pidieron voluntarios. ¿Voluntarios para qué?, preguntó un miembro del profesorado, aunque su expresión sugería que en realidad no quería saberlo. Por la operación militar más descabellada de la historia. La llamaron Operación Última Resistencia. La pantalla cambió para mostrar movimientos de naves que desafiaban todos los principios de las tácticas de combate espacial. Los buques de la coalición, superados en número sin remedio, aceleraron repentinamente en dirección directa hacia la flota enemiga. El plan era sencillo. Carguen todos los barcos disponibles con voluntarios y explosivos, y luego embistan la flota enemiga a máxima velocidad. Se oyeron jadeos en todo el auditorio. Los ataques suicidas eran considerados bárbaros por todas las especies civilizadas de la galaxia. Pero aquí es donde se pone interesante. Mia continuó, los voluntarios no planeaban morir. Planeaban abordar. Abordar naves enemigas durante ataques de embestida. Sí, claro. Verán, los humanos tenemos esta peculiar habilidad de sobrevivir a impactos que matarían a la mayoría de las demás especies. Algo tiene que ver con nuestra densidad ósea y estructura muscular. Muy útil en situaciones de alta fuerza G. La pantalla táctica mostraba lo imposible. Las naves de la coalición, con sus cascos destrozados por las embestidas, desembarcando a los equipos de abordaje directamente en las naves enemigas. Cada nave de embestida llevaba unos 50 voluntarios, en su mayoría marines con algunos miembros de operaciones especiales de la Armada. Impactaron 47 naves enemigas simultáneamente. El profesor Kate Barr recuperó la voz. ¿Qué pasó con los equipos de abordaje? La expresión de Mer se volvió pensativa. Bueno, se encontraron dentro de naves enemigas, rodeados de tripulantes hostiles, sin refuerzos ni escapatoria. Hizo una pausa, como pensando en cómo formular sus siguientes palabras. Así que hicieron lo que hacen los humanos en situaciones desesperadas. Se enfadaron. Yo me enfadé. Muchísimo. Verán, lo que pasa con los humanos es que no manejamos bien la desesperación. ¿Cuándo? Acorralados y sin escapatoria, solemos improvisar. La pantalla mostraba informes posteriores a la acción que parecían historias de terror. Naves enemigas capturadas desde dentro por equipos de abordaje que no deberían haber sobrevivido al impacto inicial. Los voluntarios no se limitaron a tomar las naves. Las giraron y comenzaron a atacar al resto de la flota enemiga desde el interior de las naves capturadas. Pero la cosa no termina ahí. Los humanos habían estudiado a fondo los diseños de las naves enemigas. Sabían exactamente qué sistemas atacar para obtener el máximo efecto. Mia mostró esquemas de ingeniería que resaltaban vulnerabilidades críticas en la construcción de las naves enemigas.
Resulta que cuando sabes qué conductos de combustible cortar y qué sistemas de seguridad del reactor desactivar, puedes convertir cualquier nave en una bomba gigantesca. Convirtieron las naves capturadas en armas diseñadas, de las mejores. Al final de la batalla, la flota enemiga se disparaba a sí misma, intentando impedir que las naves controladas por humanos embistieran sus propias naves. Los informes de bajas eran estremecedores. Una flota enemiga entera, de miles de naves, destruida por unos pocos cientos de voluntarios humanos sin plan de contingencia y con serios problemas de control de la ira. Pérdidas de la coalición, anunció Maya. Eran sorprendentemente ligeras. Alrededor del 60% de las naves embestidas fueron recuperadas junto con la mayoría de sus tripulaciones. Muchos de los voluntarios decidieron que les gustaban sus nuevas naves y se las quedaron. El mando consideró que era más fácil actualizar el registro de la flota que discutir con los marines que acababan de ganar prácticamente solos una batalla imposible. Cerró su tableta y miró al atónito auditorio. ¿Alguna otra pregunta sobre las capacidades militares humanas? El silencio se prolongó durante casi un minuto entero antes de que una valiente estudiante altariana levantara la mano. Señorita Torres, ¿son todas las unidades militares humanas así de efectivas? Maya rió. Un sonido que de alguna manera logró ser a la vez musical y aterrador. Ay, mi dulce inocente. Te he estado hablando de los marines. Son solo una rama de nuestras fuerzas armadas. Hay otras. Ah, sí. El ejército se especializa en operaciones terrestres a gran escala. Muy minucioso. La armada se encarga del combate espacial y tiende a pensar en grande. La Fuerza Aérea controla las operaciones atmosféricas y tiene predilección por los ataques de precisión. Hizo una pausa, su sonrisa se volvió casi nostálgica. Y luego están las fuerzas de operaciones especiales. Son las a quienes llamamos cuando los marines creen que una misión podría ser demasiado peligrosa. La sala volvió a quedar en silencio mientras asimilaban las implicaciones. Si los marines eran considerados la opción segura para misiones peligrosas, ¿qué hacían exactamente las fuerzas de operaciones especiales humanas? Pero los verdaderamente aterradores, continuó Mia, aparentemente ajena al creciente horror a su alrededor, son los servicios de inteligencia. Son los que deciden a dónde enviar a todos los demás. Recogió sus cosas y se dirigió a la puerta, pero se volvió una última vez. Ah, y para que todos lo sepan, la Tierra cuenta actualmente con unos 50 millones de personas en diversos cuerpos militares. Somos una especie pacífica, pero nos gusta estar preparados. Mientras la puerta se cerraba tras ella, el profesor Kate Barr observó un auditorio repleto de seres que acababan de darse cuenta de que compartían galaxia con una especie que consideraba las matemáticas una mera sugerencia en lo que respecta a la guerra. Tomó nota mental de recomendar que la academia añadiera un nuevo curso al plan de estudios, como rendirse correctamente ante las fuerzas humanas. Parecía un conocimiento práctico que todos deberían tener.